Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos aquí nuevamente en el parque la última vez, pero me senté en otro banco para que tengan un fondo diferente. Les comentaré que el video que hice contando cómo llegué a Kazajistán tuvo muy buena aceptación, les gustó mucho y me di cuenta que quizás este formato también sería interesante agregarlo al canal de vez en cuando. Así que voy a hacer ahora otro video, pero hoy vamos a hacer un story time diferente, porque hoy quiero hablar sobre cómo fue que conocí a mi esposa actual, mi esposa rusa, aquí en Kazajistán, cómo nos conocimos, cómo se dio, cómo fue que llegamos a tener la relación y al final a casarnos. Como ustedes han podido ver, ella siempre está en los videos, siempre está en mi canal, todos los viajes, tanto la serie en España, en Kirguistán, aquí en Kazajistán, siempre es al lado de ella. Y les voy a contar cómo se dio esta situación y cómo nos conocimos. Así que ya ustedes saben. Sin más preámbulos les digo que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Estoy con la gorra y también con las gafas porque hace sol. Y eso que estoy en una parte que no hay tanto sol, estoy debajo de la sombra de unos árboles, pero es que yo padezco de los ojos. No sé por qué, no es que tenga ninguna enfermedad, pero es que desde chiquito siempre he sido muy susceptible a la luz del sol, al resplandor, a los ojos. Recuerdo en la escuela en Cuba, tanto sea en la primaria, secundaria, incluso en el tecnológico, en lo que eran los matutinos o los despertinos o lo que sea, siempre tenía que taparme los ojos, tener los ojos un poco así, porque me molestaba mucho. Así que por eso ando con gorra y con gafas de sol. Pues bueno, vamos al lío. Le contaré la historia. Sucede que yo ya había estado casado. La primera vez que me casé fue aquí también en Kazajistán con una chica kazaja. Duramos unos cuantos años, pero al final nos divorciamos. Primero, no pegábamos en el contexto de que era muy celosa y mi trabajo a ella no le gustaba mucho, mi trabajo musical, ya que lógicamente cuando tú eres cantante siempre estás en la escena, que hay personas que vienen y te piden fotos y bueno, a ella eso como que no le gustaba. Tanto dio que al final nos divorciamos y bueno, también habían intereses distintos. Sucede que después de eso pasó un tiempo largo sin yo tener ninguna relación seria y un día simplemente veo que me habían dado unos likes en Facebook, algunas cuantas fotos. Entro a ver quién es la persona que me había dado esos likes, porque ustedes saben, si una foto coge muchos likes, bueno, tú no te das cuenta. Pero cuando hay 5, 6, 7 publicaciones que en cada una dio like la misma persona, como que eso se nota. Y entonces cuando entro a ver, la veo a ella. Y veo que es amiga mía en Facebook. Me quedó la duda porque es que nunca la había visto, nunca había prestado atención. También sucede que mis Facebook y mis redes sociales están más enfocadas a mi trabajo, a mi promoción musical, y por eso yo acepto a cualquier persona. No es como que cuando uno tiene un perfil personal que nada más acepta a personas que conoce o revisa quién es primero. No, yo acepto a todo el mundo porque a fin de cuentas a mí lo que me interesa es que las personas vean mi trabajo musical, escuchen mis canciones, vean mis videoclips, y en ese caso por eso yo no tengo, no hago una revisión de a quién acepto y a quién no. Y entonces parece que yo era amigo de ella hacía bastante tiempo, pero nunca me había dado cuenta de quién era ni le había prestado atención. A raíz de esos likes fue que empecé a prestar atención. Veo que le gustaba la música latina, que de hecho había bailado en algunos cursos donde enseñan a bailar salsa, bachata y cosas así. Entonces a raíz de eso me di cuenta que teníamos intereses en común. Quizás por eso es que ella me había mandado la solicitud de amistad y yo la había aceptado en un momento determinado porque le gustaba ese mundo, ¿no? El mundo de la música latina y esas cosas. Entonces, pues nada, yo fui el que di el primer paso en escribir, le escribí, empezamos a conversar, yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que te gusta la música latina, ¿dónde vives? ¿No? En Almaty, la misma ciudad que yo. Y nada, empezamos como siempre se empieza escribiendo. Después de eso, les comento que fue muy rápido porque yo incluso le dije, tenemos que vernos en persona para conocernos, tomar un café, y acordamos vernos al otro día o 2 días después de que le escribí. Efectivamente, yo
tomé un taxi y fui a recogerla a su trabajo en el horario que ya terminado. La recogí y nos fuimos para una zona aquí en Almaty que es muy conocida, que viene siendo como si fuera un bulevar. Es una calle que se llama Arbat. En esa calle no pasan autos, simplemente es como un bulevar, las personas caminan a la izquierda y a la derecha, hay muchos negocios, tiendas, cines, bueno, de todo. Entonces fuimos a Arbat, da la casualidad que ahí en Arbat hay muchas cafeterías y una de ellas es un Starbucks. Nos sentamos ahí en el Starbucks a tomarnos nuestro café, a conversar. Nos dimos cuenta que teníamos muchos temas de conversación en común, muchos gustos en común. A raíz de eso nos fuimos caminando por la ciudad, simplemente seguíamos conociendo pero caminando. Ella me comentó que le gustaba caminar y a mí también. Empezamos a caminar y llegamos justamente caminando hasta una zona donde está el Gran Teatro Dramático de aquí de Kazajistán, que se encuentra a la casualidad en la ciudad de Almaty. Ahora les quiero comentar algo como un preámbulo, porque las personas piensan que como la capital de Kazajistán es Astana, y casi todos los centros importantes, tanto sea de negocios o consulados o teatros más grandes, nacionales, están allá. Pero no es así. De hecho, se dice que Astana es la capital del país y Almaty viene siendo la capital cultural. ¿Qué sucede? Que Almaty fue la capital de Kazajistán muchos años anterior, no recuerdo exactamente la fecha, pero se lo voy a dejar por aquí. Después se decidió mudarla para Astana y a raíz de eso se empezaron a construir muchas cosas en Astana, pero muchas otras, sobre todo las del tiempo soviético, se quedaron en Almaty. Aquí en Almaty hay muchos consulados, hay muchas embajadas, aquí en Almaty hay muchos centros culturales de primer nivel y no todo lo principal está en Astana. Pero bueno, después de hacer este pequeño preámbulo, les continúo la historia. Y sucede que nos fuimos caminando y llegamos por más o menos a esa parte del teatro, que le digo es bastante lejos, caminamos, no sé, quizás una hora. Llegamos ahí, nos sentamos en un banco. Ella es psicóloga, es graduada de psicología. De hecho, no solamente se graduó de la universidad por los 5 años, después hizo el magisterio y tenía mucho esa psicología y me dijo, vamos a jugar un juego, quiero hacerte un test mental para ver cómo encuentras la solución a este test. Y ese test da el tipo de personalidad que puedas tener. Entonces, ella cogió y me hizo el test. Realmente hoy en día no recuerdo sobre qué es el test. Eran preguntas generales, genéricas, cosas. Si te encuentras en un desierto y lo único que tienes a tu alrededor es una caja o esto, lo otro, ¿qué harías? ¿Cómo saldrías de la situación? Cosas así, son test psicológicos. Y bueno, yo contesté todo su test. Hasta el día de hoy, ella nunca me ha dicho cuál ha sido el resultado, que fue lo que ella notó con mis respuestas, que pudo, desde el punto de vista psicológico, darle a ella una idea de cuál sería mi personalidad. Pero bueno, fue parte del proceso. De hecho, ahí, en ese banco, cuando estábamos sentados, fue nuestro primer beso, dado por mí, por supuesto. Los hombres tenemos que tener la iniciativa. Y después de eso, le dije que tenía hambre, le pregunté, ella me dijo que un poquito. Entonces también caminamos hasta una cafetería, un restaurante, que había unas cuantas cuadras de ahí. Es un restaurante muy sabroso, que la comida que hacen es comida de Georgia, georgiana. La comida georgiana es riquísima, es súper sabrosa. Y entonces llegamos ahí, comimos, le dimos la cuenta, ya se hizo de noche, de hecho. Después de eso, le dije, bueno, te acompaño hasta tu casa. ¿Qué prefieres? ¿Vamos en taxi o vamos caminando? Ahí empezó la odisea, porque estaba súper lejos y yo no sabía cuánto. Ella me dice, ¿no te gusta caminar? Y yo dije, sí, me gusta. Bueno, vamos andando. Yo no sabía y fue el peor error de mi vida hacer esa pregunta. Tenía que haber dicho, vamos en taxi. Pero como yo quería pasar más tiempo con ella, conversar más, conocerla más, sabía que el taxi iba a llegar más rápido y debido a eso, pues nada, preferí la opción de caminar. Caminé, creo que yo nunca había caminado tanto en mi vida. Qué lejos de ahí donde estábamos. Caminamos horas, sinceramente creo que 2 horas casi o más caminando, ya estaba súper cansado. Y ella se reía y me decía, ¿tú no querías caminar? Pues ahora coge. Caminamos mucho, pero bueno, en ese transcurso realmente conversamos mucho, nos conocimos mejor. Llegamos hasta su casa. Ella tiene un gatito, Simon, que seguro lo han visto en los videos.
Fue el primer momento que conocí a Simon. Estaba chiquitico en ese tiempo. Y nada, la dejé en su casa, me invitó a tomar un té, algo rápido. Y después le dije, bueno, me voy para mi casa. Nada, está bien. Y me fui. Ese fue el primer día. Ese fue el día que nos conocimos. Bueno, el primer día que nos vimos. Ya nos habíamos escrito por Facebook. Ya en ese momento, ya lógicamente teníamos nuestros números, podíamos llamarnos, hablar por WhatsApp y estas cosas. Les voy a continuar la historia, pero les voy a dar un detalle súper interesante. Cada vez que alguien nos pregunta cómo nos conocimos, yo tengo una broma, un chiste, que a ella no le gusta, por cierto, que es que yo digo que un día lluvioso de invierno estaba yo caminando por la calle y en una parte llena de nieve, cerca de un bazar, unos mercados, había una persona sucia, sin bañarse, con el pelo sucio, descalza, en el suelo, en el piso, acostada. Y que yo me acerqué y ella estaba tosiendo, como que se sentía mal. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Y ella, no, que tengo frío, que me siento mal. Entonces, bueno, yo me la llevé, la bañé, la limpié, le di de comer. Y después descubrí que era una mujer hermosa y decidí casarme con ella. Esa es la broma que le hacemos a todo el mundo. Y después que nos reímos un rato, pues es que cuento la historia real. Pero nada, eso solamente es una broma, es ficción. Pues siguiendo con el tema. Sucede que a raíz de después de ese día, que la llevé hasta su casa, nos conocimos, a los pocos días ella tenía un viaje de trabajo a la capital, a Astana. Y no tenía nadie que se quedara con el gato dándole la comida. Entonces yo le dije, bueno, yo puedo cuidarte el gato, me lo puedo llevar para mi casa, o si quieres yo vengo a la casa y le doy la comida. Entonces ella me dijo, no, prefiero así para que él no se sienta mal, que en una casa extraña, y aparte como yo tengo una perrita salchicha, ella tenía miedo de que la perrita le hiciera algo al gato. Me está dando mucho el sol aquí, así que me voy a mudar de banco. Vengo para acá. Ya estoy. Y entonces, debido a esto, ella me dio la llave de su casa. Después me hizo el comentario que muchas de sus amistades la criticaron y le dijeron, tú estás loca, una persona que acabaste de conocer hace 2 días, 3 días, no sabes nada de él, ¿cómo le vas a dar la llave de tu casa si te roba? Y a mí, algo parecido, me decían mis amigos, pero tú estás loco, no seas tonto. Ya acabaste de conocerla, ya te están pidiendo que vayas a darle comida al gato, que lo lejos que está eso de tu casa, tienes que estar yendo hacia allá y regresando. Pero bueno, nos tuvimos confianza al principio, fue algo así. Yo fui y le daba la comida al gato, de hecho me quedaba jugando con él un rato ahí. El gato increíblemente me cogió cariño, empezaba a encaramarse arriba de mí, una vez hasta se quedó dormido conmigo ahí, arriba de mí. Muy cariñoso, Simoncito. O como le decimos nosotros cariñosamente, Simoncín. Y nada, después de eso ya regresó, salimos 2 o 3 veces más y ya empezamos la relación y hasta el sol de hoy. De eso hace ya prácticamente 3 años. Vamos a cumplir ahora, en noviembre, vamos a cumplir 2 años de casados. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, entre 3 meses cumplimos 2 años de casados. Que esa fue otra odisea, pero bueno, les contaré. Nada, empezamos una relación muy bonita. Ella vivía en su casa y yo en la mía. Es así. A veces me quedaba con ella, a veces se quedaba en la mía. Después de un tiempo, decidimos ya mudarnos completamente para un solo lugar. Ella se mudó conmigo y pusimos en alquiler su apartamento. Las personas que alquilaban el apartamento estuvieron menos de un año, creo que 6 meses, algo así. Después que ellos se fueron, la casa de ella era un poquito más nueva que la mía, teniendo en cuenta que ambos apartamentos son modernos, pero el mío yo lo había comprado unos cuantos años antes y la reparación, vamos a decirlo así, no estaba tan nueva como la de ella. Debido a eso, ella tenía la preocupación de que alquilando el apartamento se le fuera a echar a perder más rápido la reparación y todos los muebles y las cosas que tenía la casa eran un poco costosas, ¿no? Entonces decidimos hacer un cambio, yo mudarme para su casa y poner la mía en alquiler. Y así hicimos. Y así estamos viviendo, de hecho, el día de hoy, de esta manera. Después, que ya decidimos casarnos, después de tanto tiempo. Espérate, una información muy importante. Al mes de estar juntos, a ella le di una propuesta de trabajo muy importante y de mayor nivel que la que ella tenía. Ella llevaba ya 10 años trabajando en la empresa Coca-Cola aquí en Kazajistán. Pero la empresa Coca-Cola del país vecino, de Kirguistán, necesitaba una persona que es un puesto de jefatura. Se presentaron varias personas
y el puesto le tocó a ella. A raíz de eso, ella se quedó en una situación de incertidumbre, porque acababa de empezar conmigo la relación y no sabía qué pasaría, ella teniendo que ir a trabajar allá. Pero era una buena oportunidad para ella. Entonces nos sentamos, conversamos y llegamos a la conclusión de que aceptara el puesto. De esa manera ella iría para allá, la empresa le paga a ella la casa, el alquiler donde ella va a estar allá, y entonces ella no tiene que gastar absolutamente nada de eso, solamente que trabajar y cobrar su salario. Y como los países son cercanos y hay fronteras, se puede ir incluso en auto, son como 3 horas y media de aquí a allá. Decidimos hacer lo siguiente. Yo por lo general trabajo más los fines de semana porque trabajo cantando. Entonces lo que hacía yo era irme para allá y estar con ella a la semana, por ejemplo de lunes a jueves o de domingo a jueves. Y el fin de semana veníamos los dos para acá, donde yo cantaba a mis conciertos y después volvíamos a hacer lo mismo, para allá y para acá. Por supuesto, nunca es tan perfecto. Hay veces que hay semanas que yo no voy o fines de semana que ella no viene por distintas situaciones, pero en general así es como hemos pasado la relación todo este tiempo. Difícil, sí, porque como se dice que las relaciones a veces a distancia son complicadas, pero nosotros lo hemos logrado hacer de una manera factible. Primero que nos pasamos el día entero hablando, por videollamada, por cámara, en la hora de almuerzo, en la hora de esto, siempre estamos conectados. Y que además a mí me convino, ya que empecé con el canal y poder filmar un país nuevo, que es el caso de Kirguistán. Por eso yo siempre estoy yendo para allá los días entre semana, filmando, grabando, para mostrarles a ustedes. Entonces nos ha funcionado perfectamente este sistema. De hecho, Kirguistán es un país que los cubanos necesitamos visa. Antes no hacía falta. De hecho, todavía buscas en internet y te dice como que no hace falta, pero no es verdad. La información en internet es incorrecta. Sí necesitas visa. Yo, al estar casado con ella, la empresa de la Coca-Cola me hace a mí una visa como visa familiar, el familiar del trabajador que tiene contrato. Por eso yo tengo una visa de 1 año, renovable cada año, y yo puedo entrar y salir sin problema ninguno. Y bueno, volviendo al tema del matrimonio, les quería comentar que fue algo complicado. ¿Por qué? Porque dada la situación de que conseguir en Cuba los papeles siempre es complicado, siempre se demora. Yo tuve que pedirle el certificado de nacimiento, tuve que pedir la fe de soltería, con todas las legalizaciones adecuadas, el MINREX y todo. Sucede que cuando mi mamá y mi hermano, que son los que viven en Cuba y me ayudaron y me gestionaron el documento, no se dieron cuenta que mi nombre estaba escrito incorrectamente. Cuando el documento llegó aquí, no me lo aceptaron porque no coincidía con el nombre del pasaporte. Ya le quedaba poco tiempo de vencimiento, por tanto y demás, yo no podía mandar el documento hacia atrás para que lo arreglaran. Tuve que solicitar uno nuevo. Después que lo solicité el nuevo, ya arreglando ellos todos los datos, y llego aquí al lugar donde se hace, como diríamos en Cuba, el palacio de matrimonio, pero no es un palacio, bueno, es el lugar donde se hace el registro del matrimonio, el registro civil. Me faltaban cosas que ellos no me habían comentado al principio, me faltaba una legalización que hay que hacer en Astana, en la embajada de Cuba, que da la casualidad que muchas de las embajadas de distintos países aquí en Kazajistán se encuentran en Almaty, pero la de Cuba específicamente está en Astana. Tuve que mandar el documento para allá, me hicieron la legalización, volví a sacar turno e ir al registro civil. Me vuelven a decir que falta otra legalización que me la tiene que hacer el Ministerio de Extranjería aquí en Kazajistán. Tuvimos que ir al ministerio. Bueno, hicimos muchísimas vueltas y lo peor de todo esto es que estas gestiones solamente se pueden hacer de lunes a viernes. Y de lunes a viernes mi esposa trabajaba allá en el país vecino. Tenía que pedir permiso en el trabajo, venir, es un día de trabajo que pierde, y cada vez que venía y nos decían que no estaban los documentos, que faltaban cosas, era un día perdido. En resumen, fue muy estresante. Nos demoramos prácticamente 1 año en tener todo para poder casarnos, algo que podría haber sido bastante rápido. Pero bueno, la burocracia es así. Al final logramos hacerlo y nos casamos un 13 de noviembre. Por eso les digo que ahora en noviembre vamos a cumplir 2 años. Y realmente les digo que es una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida conocerla, porque es una mujer excelente, buena amiga, buena hija. Sé que será buena madre por cómo cuida a las mascotas y aparte es muy cariñosa con los niños. Me ha apoyado mucho en todos mis proyectos, en todas mis ideas. Me siento muy feliz de haberla conocido. Y además, bueno, otro dato que quiero decir muy importante antes de finalizar con este video es que es verdad que he conseguido su apoyo en todo. Yo tuve un plan hace poco
en el cual quise traer a mi mamá a vivir conmigo aquí a Kazajistán, porque mi mamá es una persona mayor que está enferma, que tiene diabetes, padece de la presión y muchas cosas. Y ustedes saben perfectamente que en Cuba a veces se complica el hecho de alimentación o algunas medicinas, incluso los turnos con los doctores. Y es una persona ya mayor y yo no quería que estuviera sola, entonces decidí traerlas a ella y a su esposo, que no es mi papá, pero es un excelente hombre, excelente compañero de ella, y decidí traerlos a ambos a vivir aquí conmigo. Mi esposa desde el primer día me apoyó sin ningún problema, sabiendo que eso trae muchas consecuencias, porque era vivir con nosotros en nuestra propia casa. Eso lógicamente resta privacidad y muchas cosas. Ustedes saben que en el mundo es muy complicado encontrar una mujer que acepte eso, porque muchas mujeres dirían, no, 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 sí, sí, yo respeto a tus padres, los quiero, mándales dinero, pero traerlos para acá, para yo tener que encargarme junto contigo de ellos cuando sean más viejos, si hay que llevarlos al médico, bañarlos, es muy poco probable. Hay muchas mujeres que no son capaces de, ¿cómo decir?, poner en peligro su libertad por ese tipo de acción. Incluso hay muchas que no lo hacen ni con sus propios padres, prefieren o mandarlos, como dicen en Estados Unidos, a un home o pagarle a una persona que la cuide en la casa. Así que realmente es complicado. Yo estoy muy agradecido de haber encontrado una mujer así que desde el primer momento aceptó, incluso me apoyó, incluso estuvo de acuerdo cuando hubo momentos en que yo mismo dudé con respecto a la economía, si podía, si no podía. Me dijo, no te preocupes, encontraremos la solución, lo importante es que tu mamá esté bien. Y así hicimos, y gracias a Dios mi mamá se encuentra viviendo conmigo aquí en Kazajistán hace ya un año. Ya pude llevarla al doctor, pude llevarla al médico, se estabilizó, le cambiamos los tratamientos tanto de la presión, del azúcar, se estabilizó y actualmente está perfectamente de salud. Estoy muy feliz por eso y gran parte de esto se debe a mi esposa y quiero agradecerle mucho. Estoy muy feliz, valga la redundancia, no sé, que a lo mejor dirán que estoy repitiendo lo mismo, pero es que es lo que siento. Estoy muy feliz y muy orgulloso de la mujer que tengo a mi lado. Pues nada, este es el tema de hoy, del que quería contarles, cómo conocí a mi esposa aquí en Kazajistán. Mi esposa rusa en Kazajistán con un cubano, que soy yo. Pues nada, espero que les haya gustado el video. En este caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y también en los comentarios escriban sus opiniones, qué creen de esta historia, qué creen de la calidad de persona de mi esposa y de todos los planes que, bueno, poco a poco he logrado hacer aquí junto con ella. Por aquí les voy a estar dejando el video anterior hecho también en este parque, donde hablo cómo llegué aquí a Kazajistán. Así que ya saben, pueden correr a verlo, que estoy muy agradecido, le agradezco a ustedes el apoyo que me han dado. El video ha tenido buena aceptación y eso me da alegría y felicidad. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!